second child is a winter in Espanol I could do this in Spanish, when but doesn't was city. it's easier to understand with the interpretation. And So now I'm going to continue in English. when you speak, Ahora sustainability voy a hablar acerca de la pesca sustentable. or number Pero antes de hacer esto, o para poder hacer esto, quisiera hablar de algunas especies del Homo sapiens primero, porque esta es la especie que se supone que va a manejar lo demás. which one is it? This one. ¿Cuál es? ¿Es este? This one. Ah, este. Bien. So here we go. Now, Así que aquí vamos. but let's go back. But please don't let down. Vamos a regresar 300.000 años en África, tal vez en el sur. The story actually begins much earlier. Esto comienza Oh, when we separated mucho antes, shapes. desde que nos separamos de los chimpancés. Después comenzamos a aprender a caminar en dos pies. So we could manipulate things. But I think some Y creo word language que la invención más importante fue el idioma, because like things make sense. The boy ya que estas relaciones entre los humanos y también con los chimpancés, ya ven que se rascan unos a otros. you never make walls like us. Y bueno, hablando, puedes hacer más amigos. Another thing that we abandon is our imagination. We can imagine Así que también esto nos ayuda, el lenguaje nos ayuda con la imaginación. Podemos imaginar cosas. like exist. Y pueden imaginar cosas que no existen. Well, it's also habits. Y también esto ayuda a formar grupos. Y estos grupos To enable us nos permiten create kind of que ya no seamos presas. somebody is going to say, yeah, other people Alguien dijo esta mañana que somos parte del ecosistema. De hecho, voy a decir que hemos hecho un esfuerzo desde que existimos de salirnos del ecosistema. do not work. Y esto la verdad no funciona. So, but first we evidence of the La primera evidencia del uso de la comida del mar disco fue hace 165.000 años en el sur de África about the cells. y son unas conchas de Avanor We was the Abaton, but the body and action going to honor y se puso un pigmento ocre. operates in Spanish. This break, ¿Saben lo que es? and you can say belong to this group. Así que pueden decir de esta manera si tenía este color que pertenecía a uno o a otro grupo, el ocre. Clarification. Así que así se hacían estas clasificaciones para diferentes propósitos. Then Después empezamos con las armas complejas. of symbolic thinking. Can you say? 800 later. Aquí estamos hablando de 80.000, 90.000 años atrás. Yeah. Anything. 70 bucks, $17. Y 70.000 años atrás algo sucedió. Left after El primer humano moderno, los primeros humanos modernos se fueron de África. 2 million years ago. The apostles went Cuando 2.000 años atrás sisters of various entraron a otros lugares donde podemos ver nuestros ancestros, and followers in the Barbarians and so on. cosas que podemos identificar en las Filipinas, pero Us, we nosotros origin y todos ustedes tenemos a nuestros ancestros the Bacalni people who left de estas personas que se fueron de África. because at that we Tal vez Alemania, porque en aquel entonces podían caminar. have a story in that they were crossing the lakes.
Bueno, no me voy a la historia de la Biblia de cruzando el Mar Rojo, pero We are very successful in raising hemos sido muy exitosos en ser la especie que amenaza más. did Lo primero que hicimos into a new place. cuando nos fuimos a un lugar nuevo All about es matar a todos los animales grandes. was Los más grandes built fueron asesinados was the revival of the when by the way trading away. y también otros fueron asesinados, pero en África no sucedió así, porque en África los animales sabían que los animales o los simios en dos pies eran peligrosos. But the man gentleman wins. Y como pueden ver aquí, So este es el género. they know the fish. Y aquí tenemos muchas especies. Tenemos 33 especies de este tipo de animal en América y estamos hablando de hace 2000, One was in this old mammoth. de 20.000 años, pero unos mamuts, los elefantes grandes, Deal wasn't so tenían 3 o 4 especies. on it. Así en total tenemos más de 150 especies diferentes y por supuesto que estos fueron eliminados de África, así que se tuvieron que reintroducir. The pub ¿Quién vio eso ayer en el parque? news. ¿Cómo fue que los españoles introdujeron a los caballos, por ejemplo, aquí en América? Y en el sur de América He get out of order. hay muchos animales extraños. En Australia, Oh, extended. muchos otros que también son muy raros. But the shot it. Y acá tenemos aves, especialmente gigantes en Madagascar. Hay unos que tienen un huevo de este tamaño, sus huevos, Then any y more 11 especies más the en Nueva Zelanda. the way it's got in the year thousand about Y a little about todos estos fueron asesinados en el año 1000. from die. So then we invented agriculture. Now agriculture was not it comes from one place. Así que como ven, no venían todos de un solo lugar. Yeah, like here Por ejemplo, aquí, de aquí, one with the deep balls. Some of the plants as well. tenemos también plantas Yeah, como las papas. we had people. We Aquí en África también tenemos aquí trigo, and any hyacinths and flax arroz. in child. And in each of these things Y cada una de estas cosas cambiaron el panorama. began to meet the surviving Y por supuesto que los animales que sobrevivían y que no fueron asesinados tuvieron que adaptarse. Por ejemplo, excellent story una historia excelente of the state of China. aquí en China se llama el retiro de los elefantes, And porque se fueron todo hacia China en la parte de Beijing y ahí no podían tolerar a los elefantes. Así que la cultura china desarrolló un retiro. other regions. Y en Tailandia y en India pues sí los toleraban. The invention of agriculture. Así que esa es la invención de estas personas, de estos grupos masivos para que se movieran de un lugar a otro. Uh, La certificación. so excellent book we have. If you don't know it, Hay un libro, por cierto, que si no lo reconocen, se los recomiendo mucho. every ancient civilization Dice que cada una de las civilizaciones antiguas duraron de 200 a 300 años y después fueron desaparecidas origins of the forces of it. y ya llegaron otras. They are exception to these rules A excepción de estas, because they have podemos hablar de Egipto, porque ahí toda la tierra era renovada cada año. Bueno, aquí la guerra civil the abolishing of slavery in a strange state. era por la
no fue causada por la abolición de la esclavitud, It was very extended in the West. más bien por la expansión de la esclavitud hacia el este. Ellos querían extenderla. ¿Y por qué lo querían hacer? Porque el suelo en Virginia y en esa área se estaba haciendo malo, It is go back. porque estaban cultivando tabaco. So Y el tabaco es muy malo para la tierra. Así que querían expandirse y unos estaban en contra. on Así que surgió esta guerra. in nothing. Y aquí, en los años 20, Certification of the anti-state. tenemos la certificación del antiestado, I mean, we migrate donde todas esas personas de Oklahoma se podían cambiar a el área de California. Así que esta certificación ahorita está activa. you can notice on a what points out if you see us so we like Por ejemplo, si se dan cuenta, ahí como en Irak, ¿no? Que si tienen algunos problemas, los mandan. No es de que los muevan, sino los mandan al mismo lugar. so that was a stone for that. Así que esta cultura era muy productiva. Tenían mucha tierra, pero ya no es así. Loves and give us Así que hablamos de los animales que se cambian y también las plantas se van cambiando. in Spanish. Antes de esta expansión, vamos a hablar de Yeah. There was another big 1490, hubo una expansión también en el Pacífico y en el Océano Índico. the Australians that come, but people who originated from Taiwan Las personas que eran de Taiwán have average about like over but they are not unchanged. de hecho, estamos hablando de este borde. No es exactamente China, tampoco Taiwán, sino estamos hablando justo de ahí, de esa frontera. Amazing people. Y las personas Philippines, de Filipinas aquí en el sur se iban hacia Madagascar por acá. David, next. Esta es la última gran expansión de las personas. And the characteristic of what Australian expansion, La característica de esta expansión this giant college se llevó a cabo en su mayor parte en este barco. anti-village is orbit. Want to check them Y ahí tenían también animales, había pollos, niños, ratas, de todo. incident Iban de una isla a otra. and village. Y en Filipinas, que por cierto viví un tiempo ahí, están estos barcos So you see the access thing. y pueden ver que todavía se mantienen algunas costumbres desde estos ancestros. Other Australians thinking like to have feathers. Por ejemplo, les gustaba antes tener plumas en sus sombreros. The cap. Anyway, these here's all the cards. So and can Así que por eso mataban avestruces aquí. in Hawaii. That's the scale. Vamos a ver en Hawái, que está por aquí. You have about 50%. Y mataron al 56% de las aves. And we have killed Y aquí mataron al ave gigante y a otros más acá. Y en esta parte I to check them. fue algo increíble porque trajeron o llevaron ahí a los pollos. This is the origins. Esa es la única prueba de la presencia de los polinesios en el sur de América. Porque pasaron de aquí de Rapa Nui a esta zona y esa es la evidencia, la única evidencia que se tiene. Solo los pollos. So that's another expansion coming. Así que esa fue otra expansión. Now, what happened in Europe and America? ¿Qué sucedía en Europa durante ese tiempo? Bueno, durante ese tiempo la Iglesia Católica se estableció. It did not establish itself only here. It also established itself in Europe. No, nada más se estableció aquí, también se estableció en Europa porque había otras cosas antes de que llegaran. Y parte de las creencias es que es bueno que no comas carne. So where you live,
Así que hay dos maneras de lidiar con esto. Puedes comer pez, One, puedes comer pescado. animal that comes from the water. That's me. Y para eso entendemos que es casi cualquier animal que venga del agua. Seals. Cualquiera, las focas, las ballenas, cualquier cosa que se pesque puede comerse. And the other way is to fish. Y otra manera es Like to go fishing. ir de pesca, ¿cierto? And what? Because it wanted to have someone that was Así que ya que se echaban a perder rápidamente, era necesario tener sal para poderlos conservar. further the law went in the college. Y así fue como se convirtieron, se hicieron mucho más poderosos. That it meant fire being no way. De hecho, todavía hay algunos platillos que existen hoy en día, porque antes se comía también echado a perder y hasta hoy en día existen algunas recetas que existen por ahí. Falling in vessel. But Después se inventaron los barcos de vela cannot abandon it. The y así fue como se expandieron más. Y is that en el año 1300 hay un texto que dice falling is bad, it destroys the power, que este tipo de embarcaciones is outlaying eventually. no es bueno para los peces. What else did they invent? ¿Qué más inventaron? They had invented hot fishing. Hot fishing También inventaron was Norway doing the same. el cutting y esto es algo que se llevaba a cabo en Europa The past were cutting webs. y descubrieron que al cazar las ballenas, que podían cazar las ballenas atravesando esta área de mar, así que zarpaban por las ballenas en el este del Atlántico. Almost from webby to the caught fishing. As- And that you caught fishing and French, what? Yeah. Así que comenzaron con unas ballenas y encontraron nuevas cosas y continuaron con la pesca. Y así después ya los franceses, los ingleses lo siguieron haciendo lo mismo. Ours claims and the name out of the cup. Así que teníamos ya aquí a Inglaterra y a los franceses con estos derechos de pesca. Those club. The Stockland and Cynic. Y It's still on that. el bacalao está documentado And desde el año 1500 y se producía más o menos 100 toneladas, de 100 a 200 toneladas cada verano. this was applying Todo este bacalao para abastecer el mercado. and then it's like all was an item to put around Y también ahora ya tenemos a Magalán, que estaba that's a lot we give back it on. So you know, tenemos a Magallanes, que era el héroe, pero no en las Filipinas, porque trouble comenzó a tener muchos problemas en las Filipinas. for the rest. Anyway, Big John, we said that things Bueno, ya estamos llegando a la pesca. Hubo una invención en la revolución industrial. ¿Qué pasó aquí? Estamos hablando de la energía fósil, all the things, de todo lo que estoy hablando, de todas estas matanzas, sunlight, all it, sunlight, energy in the estamos hablando we can see. de algo que se lleva a cabo en todos lados. Estamos hablando de muchas cosas, de los animales, de las plantas y también de la energía fósil que está guardada ahí desde hace millones de años Sunlight. y no solamente para un verano. So these folks, in spite of environment and scholarship, Así que esto se esparció rápidamente and they learn quickly porque se aprendió rápido. that Y después vemos aquí esta evolución que comenzó en Inglaterra and talking around the world, y después se ha ido alrededor del mundo. De hecho, China aún está produciendo of the successes to the settle
in las navegables. So, now what you can do is Ahora lo que pueden hacer con el acero es reemplazar. facing by steel. Ya se podían reemplazar varias cosas con aceros. Steel bolt, El primer barco like with a steel bolt fue and steel, un barco que era de vapor y también causaba mucho daño. almost at the same time, Y al mismo tiempo, pouring también esto era muy útil para la pesca gas. con carnada. Ello me Todo esto se llevaba a cabo alrededor del Reino Unido y pasaron 20 años para devastar toda la costa. need that all goes force. Y era One time, una fuerza que crecía y se iba acumulando porque estaban tomando todo tipo de peces, cualquier. the stocks of its own area in so much volume the British Scotland's De hecho, population lo llamaban Scotland are non-position. en la pesca local. And this stage had to operate this summer. Y todo esto era una operación que se llevaba a cabo fuera de las costas. Y después, en el 1950, vamos a Islandia y ellos tuvieron que pelear para poder sacarlos, porque querían explorar también la pesca en esa zona. A ver, aquí podemos ver la pesca de arrastre. Después, como bajó, estos iban al frente. Y en las costas del este del Atlántico, y continúa la pesca. Y ahora en las costas inglesas tienen el 5% de lo que se tenía hace 100 años cuando comenzó todo esto. El 5% nada más. Y son animales completamente diferentes. Así que hubo una reducción. So, this eventually the steam trawlers Ya mencioné la pesca de arrastre con vapor are converted y que se convirtieron en barcos pesqueros. all against all the Western Germanies against Y la guerra que se llevó a cabo en contra de Alemania, porque Alemania era fácil de aislar en los tratados internacionales, o también utilizaban submarinos grandes. Y estas eran armas importantes en ese entonces. Así que estas fuerzas, que son Francia, Inglaterra y después Estados Unidos, comenzaron con este tipo de provisiones que utilizaban los radares y también los radares acústicos para encontrar los peces. Y estos los tenían para ver dónde se encontraban los peces. En el Golfo de California podemos ver todo el atún. Y ahí podíamos ver estos grandes barcos que estaban transportando este producto. Así que básicamente todo esto, incluyendo el GPS y la navegación satelital, están incluidas en la guerra y también se utiliza para la pesca.
So, Así que estamos hablando de que no hay tantos cambios ahorita. Pero bueno, así que ganamos la guerra. against Mitch. And we do it. La ganamos en contra de los peces, sí. So, that is, that's the evolution of fishing things. Esa es la evolución de la flota de pesca en las últimas décadas. You cannot add boats. Y no se pueden agregar más embarcaciones. You cannot add this to the lake. No se puede agregar más espacio, pero sí se le puede agregar el poder de la máquina o del motor, So, porque esto ayuda al poder de la pesca. two bombs something on the names is about the vehicles, 200 horsepower. So you can add horsepower. Así que se les puede agregar esta fuerza, Or yet of the enemies of the technology, incluyendo la tecnología, use power. y entonces vamos a tener una energía más poderosa y efectiva, y lo pueden ver. Pueden ver aquí el gran cambio, está aquí. And China, for example, China, por ejemplo, outside of the ha comenzado a pescar fuera de sus fronteras desde el 85. then you drive all that there. China es el principal aquí, también Japón, Taiwán The countries. y algunos otros países. Europa, de hecho, está aquí y los demás, pues no se les compara en nada. Still, and this is not really declining. Esto no está declinando. En los últimos años There has been no major change. no han habido cambios importantes. Me acuerdo cuando era alumno, yo pescaba en una embarcación alemana en Canadá y pescábamos a 1 kilómetro de profundidad. Y también atrapábamos bacalao 2 o 3 toneladas, todos los otros peces y también piedras del tamaño de un Volkswagen. Y las echaban encima. Y después las tirábamos porque éramos investigadores. Así es como pescábamos, pero la profundidad era 1 o 1,5 kilómetros. Este es 1,5 kilómetros de profundidad. Y aquí es donde se enterraron los barcos coreanos y españoles. Descubrimos también que el mapa que utilizábamos para trazar esto tenía un sesgo hacia abajo, pero aún así lo refleja la gráfica. Ahora bien, toda esta pesca generaba captura. La captura es un término algo complicado porque lo que se conoce como captura en alimento, en agricultura, por ejemplo, la FAO, la Organización Agrícola de Naciones Unidas, tiene una base de datos de captura, pero no es realmente captura, es nada más aterrizaje, los peces que llegan a tierra. Capturas son todos los peces que mueren por operación, o sea, los descartes que también se atrapan, aunque no se aterrizan, y también si se tiene herramienta fantasma que se deja en el agua, eso también es parte de la captura. Y entonces ya no contamos los peces, sino las toneladas, que es algo extraño. Acabo de dar una conferencia en un grupo de la gente que quería saber cuántos peces se atrapan. Y siempre terminamos con trillones. Es algo que no podemos comprender realmente. Básicamente entonces vemos que la captura que está en la base de datos de la FAO, la Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas, no es precisamente la captura, sino es lo que se reporta a la FAO por los países. Hay países que no reportan, como Corea del Norte y Brasil,
Corea del Norte y Brasil, ellos nos reportan su captura anual. Sé que Corea no lo hace, pero Brasil, quién sabe. Bueno, entonces tratamos la captura que se reporta como la base y vamos llenando lo que falta, y lo que falta es la captura de pescadores de pequeña escala. Por ejemplo, en el Reino Unido, en Gran Bretaña, no reportan a la FAO nada que esté atrapado por una embarcación de menor de 10 metros. ¿Por qué? Porque a los peces no les importa si los capturan a X profundidad o no, pero hay muchos países que lo reportan. En Estados Unidos, por ejemplo, la captura de los estados que se concentra a 3 millas no se reporta. Reporta nada más la captura que se analiza por la NOAA, que va de 3 millas a 200 millas alrededor de la costa. Y la captura de recreativa nunca se reporta. Y la captura de para pesqueros de subsistencia de los pescadores no se reporta, y en estos países se hace principalmente por mujeres. Esa es una historia de que las mujeres nada más venden los peces, pero no, también las atrapan en 2 millones de toneladas. Y después tenemos un proyecto enorme de reconstrucción de la captura de cada país del mundo. Junto con 400 personas más quienes participaron de todo el mundo, incluyendo Honduras. Y esto se publicó en este atlas. Está en línea, se actualiza al 2019. Y se va a ir actualizando al 2020 en otro proyecto que acaba de iniciarse. Y estas reconstrucciones nos dan este resultado. En términos de números, aquí vemos la captura que se reporta a la FAO y está disminuyendo. La captura mundial está cayendo. Y el nivel máximo se alcanzó en 1996, tanto la captura reportada como la reconstruida. Ese es el límite porque estimamos la incertidumbre alrededor de la reconstrucción. Y la captura mundial reconstruida más o menos está a este nivel, y la mundial reportada está más o menos a este nivel. Entonces, la captura y lo que la gente dice de la captura mundial está equivocado, porque básicamente la FAO reporta únicamente la pesca industrial, pero no reportan pesca a menor escala. Y cuando la gente habla de la pesca, hablan de millones y millones de personas que trabajan en pesquerías, pero esa captura no se reporta. Son algunos cientos, miles que trabajan en la captura industrial. O sea que tenemos un problema social grande, hay problema para entender cuáles son las dificultades. Y cuando los economistas de pescas trabajan con el Banco Mundial para asesorarnos, siempre están equivocados en lo que dicen, porque nunca consideran las pesquerías de pequeña escala, porque dicen pequeña escala, pero no es realmente por el hecho que no están incluidos en la estadística. Entonces imagínense que no tengo muchos amigos entre ellos. Bueno, existen optimistas en el mundo también, y notaron que la captura mundial estaba decayendo, pero dijeron, bueno, si seguimos el consejo vamos a lograr remontarlo así. Si logramos manejar las poblaciones correctamente, van a poderse recuperar. Y dependiendo de lo que se utilice, habrá esto. Si continuamos, van a disminuir ambos tipos de captura, o tal vez no caiga tanto
sí consideramos algunas medidas de conservación. Is the conversation in you which they stay the same? Timothy? Y ellos básicamente se les considera como la iglesia de las pescas. It would be nice and nice. Sería muy bueno si fuera posible. But actually, uh, Sin embargo, de hecho, hace 2 semanas se publicó un artículo interesante en Science, en la revista Ciencia, hecha por un grupo de australianos que dice modelos de evaluación de las poblaciones, lo que logramos a gestionar las pesquerías, porque muchas no están bien gestionadas. Pero la FAO utiliza más o menos 400 pesquerías gestionadas por el mundo para hablar de cómo gestionar toda la pesquería mundial. Y no tengo que subrayar que la FAO no quiere hablar de países en desarrollo, nada más se refiere a países industriales just que utilizan modelos sumamente complicados. things. Why would you do it? It's No sé qué tanto sepan de modelado y de matemáticas, pero el modelo tiene hasta 40 parámetros. so much. No se pueden establecer parámetros de algo con 40 parámetros. Podríamos lograr 10 o 15 cuando mucho de los datos, pero con el resto tenemos que jugar. We get us. Y nos pidieron que hiciéramos un comentario al respecto de ese artículo. Queríamos presentarles esta imagen, ya que de hecho descubrimos lo mismo, pero ellos habían escrito un muy buen artículo y entonces nosotros lo mencionamos casualmente en otro artículo What is to en una revista polaca que no compite contra la revista Science. Así es que nada más pudimos hacer un comentario. Bueno, este modelo es de 2 parámetros. Esto es sofisticado y esos son los datos reales. Pero podríamos decir, ¿y por qué se ve así? Porque se puede. this Y básicamente then el modelo que se utiliza para evaluar las poblaciones como esta es así, de esta forma. Y el modelo sencillo works in you days. que se basa en términos ecológicos, que tome en cuenta la ecología de las peces, se ve así. Y estos son datos que no están basados en modelos. Es la biomasa y esta es la captura. Y si se trata de maximizar la captura, estaríamos fuera de la zona razonable. ¿Qué haríamos entonces? Pues construir lo que se llamaría recuperaciones fantasma. No se puede saber cuántos peces hay en el agua, pero sí podemos comparar la predicción de lo que puede haber. Y si se compara una predicción temprana, por ejemplo, en este caso, en este periodo estaba a este nivel. Y después se les asesoró y dijeron que se iba a recuperar a este nivel. Y por lo tanto, la cuota que se propuso fue demasiado elevada. Pero el siguiente consejo que se les dio So that was not mostró que realmente no llegaba a ese nivel, que es la línea roja, no llegó hasta acá arriba, sino quedó acá abajo. Entonces, what they need to ¿qué hacer? Pues se aplica el mismo modelo. Entonces se propuso, se aplicó el modelo otra vez y también produjo una recuperación adicional. Este es el consejo que se administró en 2021. Y entonces aquí estaba el nivel de población, no a este nivel más, ya que esta estaba cuota muy elevada. Así es que ahora la asesoría es esta, pero la cuota va a ser demasiado elevada. Y esto explica la razón por la que las poblaciones no se recuperan. Por eso es que las poblaciones que yo mencioné en Canadá, que empezaron su captura en 1580, what you see
producía 200.000 toneladas hasta 1950. En 1950 permitieron que los pescadores de arrastre vinieran de la Unión Soviética, de Polonia, Francia, España, hasta de Cuba. Todos estaban pescando allá, bacalao, y la cuota era demasiado elevada y se colapsó todo el bacalao. Llegaron a una captura de 800.000 toneladas al año en lugar de 20.000. Pues lo que pasó es que prácticamente se colapsó toda la población. Entonces el gobierno canadiense declaró zonas de pesca exclusivas. No era zona económica exclusiva porque no era 1979 y la zona económica exclusiva fue ya legal en 1982. Canadá declaró una zona de pesca exclusiva, echó a todos los extranjeros y construyó su propia flotilla de embarcaciones de arrastre, de pesca de arrastre. Y la pesca se colapsó. En 1982 se redujo la población de 2 millones de toneladas a 20.000. ¿Y qué hicieron? Pues seguían dando una cota demasiado elevada, así es que jamás se ha recuperado. Sigue a nivel de 10.000 o 20.000 toneladas. Y eso fue en Canadá. Canadá tenía la investigación en pesca de mayor prestigio del mundo. Dominaban ellos la investigación, así como dominan el hockey. ¿Sí saben el hockey? No debemos decir hockey en hielo en Canadá. En Canadá nada más es hockey, no hockey sobre hielo. ¿Me van a cambiar el micrófono? Bueno. Sorry, I didn't. Lo siento, yo no sabía que estaba dando estos ruidos. Bueno, la evaluación de las poblaciones. Sé que salió un tema algo aburrido, pero ustedes lo pidieron, ustedes querían saber sobre pesca. Es difícil hacer una evaluación de las poblaciones. Otra técnica la fundó la FAO. Ellos produjeron algo por medio de lo cual se usaba la trayectoria de la captura. Si aumentaba, entonces la población se consideraba en desarrollo. Ya estaba desarrollada, crecía más rápidamente y ya cuando llegaba al nivel máximo, antes de caer otra vez, se le consideraba que estaba estancada, totalmente desarrollada, pero estancada, y después ya colapsaba, le llamaban senescente. No son senescentes, no son peces viejos, pero hay que tener cuidado al usar esa terminología. Esto es lo que ellos produjeron y siguen haciéndolo, siguen utilizando esa misma técnica para mostrar cómo está la pesca en cierta parte del mundo. Eso era para el mundo, pero de hecho se trataba de 400 poblaciones del mundo desarrollado. Pero nosotros lo simplificamos un poco más. Decidimos que nada más se puede hacer retroactivamente. Se tiene la captura máxima y hasta que se baja a 10% al inicio se llama subdesarrollado. De 10 a 50% en desarrollo, totalmente explotado de 50 a 100% y después sobreexplotado, cae y totalmente colapsado al 10%. Si se captura 10% de la capturaba uno antes, quiere decir que ya se colapsó la pesca. Y este es aún más sencillo y lo aplicamos al mundo. Y aquí es donde tuvimos la situación de la población y nos indica básicamente la situación del mundo, que incluye a todo el mundo, y las pocas poblaciones que existen se están
construyendo, están creciendo, pero la mayoría de ellas han pasado de en desarrollo, explotado, sobreexplotado y colapsadas. Ese es el mundo. We, Entonces transformamos el invento de la FAO, lo tomamos, la simplificamos, pero si la ponemos una encima del otro, muestra exactamente esto y se sigue utilizando. Lo que hacen, vean, comenzó en este año, muestra la caída, y aquí la detuvieron, no se pudo ver lo que pasó antes. Esa es la línea base que cambia, no se ve lo que pasó antes y se supone que nunca ocurrió, pero sí ocurrió. Entonces esto realmente es engañoso. So, yeah, I mean, most will. Sí, entonces, ahora analicemos México. Seguramente han esperado con gran paciencia para escuchar lo que tengo que decir de México. Bueno, pues It wasn't people. Andrés Cisneros Montemayor, un joven profesor entonces, un alumno de doctorado de uno de mis colegas, pues buen amigo, junto con su padre. Es con él con el que volé sobre el Golfo de México. Y publicamos en Marine Policy este artículo en el 2010 y después lo actualizamos en relación con el Golfo de México y la costa del Pacífico. Y esa es la reconstrucción de la captura y aparece por especie. Podemos mostrarlo también por herrajes, por uso, si es para consumo humano o es para harina de pescado, para si eran aterrizados o descartados. Las podemos mostrar en toneladas o en dólares para todos los países del mundo. Y la captura de México está cayendo, algo está ocurriendo ahí, seguramente pronto. La última vez vamos a ver, en 2022. Esto fue en 2019. Y creo que sé a qué se refiere esto. Lo mismo aplicó a México. No es sustentable, está creciendo, no podemos tener un aumento. Lo único que se puede llamar sustentable es algo que no cambia. Si cambia en ese sentido o en esta otra dirección, no es sustentable o sostenible. Entonces, se ve mejor que el promedio. Para la mayoría de los países sí se ve muy mal. Para México se ve bien, satisfactoriamente, excepto si vemos la población trazada aquí en esta gráfica. Parece que las poblaciones no capturadas en la costa del Atlántico no tienen buenos resultados, aunque algunas se han recuperado y la mayoría de las poblaciones están casi al nivel máximo y algunas han colapsado. Y en la costa del Pacífico sube y baja mucho más. Primero porque la captura es mucho mayor. No lo ven aquí, pero es mucho mayor en la costa del Pacífico. Y hay muchas sardinas que suben y bajan. México no es el peor de los casos, pero ahí está. Pero es algo más engañoso. En 1995 escribí un artículo que se llama La caída de la pesca, que demostraba que tendemos a pescar cada vez más abajo, a nivel trófico elevado primero y después bajamos en nivel trófico. Los peces grandes ya desaparecieron.
Y ese es el nivel trófico. Let's all. Después mejoramos el método porque empezamos a separar la pesca costera de la no costera y resulta que en las áreas costeras Right. la caída es bastante constante Y bien, delicadamente, shit. y no hay caída Y que fuera de la costa porque ahí nada más se pueden atrapar peces grandes, a menos que se capturen mixófidos y nos envenenemos, ¿sí? Se les da a comer al salmón los mictófidos. Bueno, pero en la costa del Pacífico no está claro, no está aumentando la pesca y aquí de la costa del Atlántico ha pasado, ha aumentado de océano a océano. Desde los 60 la pesca no mueve mucho y no ha cambiado mucho en el Pacífico, así es que podríamos llamarle sostenible. A ver, viene la pieza de resistencia. En la declaración más sólida acerca de la no sustentabilidad. Podemos ver otra vez. En las pesquerías capturan 2.5 a 3.5 a nivel trófico, ese es grande. De sardines 2.5 a 3. La mayoría de los peces, los pequeños que comen zooplancton, está aquí. O fitoplancton con un nivel trófico de 1 por definición. Entonces, estas pesquerías, aquí salen los de atún, aquí son las de sardina, aquí las de zooplancton no existen realmente, entonces las pesquerías se mueven más bien entre estos dos tipos de peces. Después, resulta que la eficiencia de transferencia, la biomasa que se consume disminuye 90% por nivel trófico. Entonces hay deficiencia de transferencia entre niveles tróficos. No estoy adivinando, es un promedio que se ha obtenido de muchos estudios de ecosistema, más o menos 10%. Entonces, si la captura es de 1 tonelada de atún, significa que este atún ya consumió 10 toneladas de sardinas, que han consumido 100 toneladas de zooplancton, que han consumido 1000 toneladas de fitoplancton, si vamos expresando todo a esta manera. Podemos usar la base de peces para conocer los niveles tróficos de todos los peces. Tenemos mapas desarrollados por la NOAA, que nos hablan de la producción primaria de todo el océano para poder hacer un mapa de la captura que hemos distribuido, que hemos mapeado. La podemos convertir a montos por nivel trófico. Tenemos el nivel trófico de qué peces, sabemos qué es lo que requiere la producción primaria y entonces vemos la relación entre los dos y esa es la fracción de producción primaria, que es lo que publicamos por primera vez en Nature en 1995. Sí. Y esta es la producción primaria requerida en el mundo en los 50. Podemos ver que donde aparece amarillo o rojo, color rojizo, es más o menos como 20%, este rojo, y en el Atlántico del Norte y Asia. Este es un error aquí, y obviamente aquí había pesquerías, pero en como 1 o 2 píxeles no se alcanzan a ver. Ahora, aguántense y vean lo que pasa. Aquí es donde nos encontramos hoy en día. ¿Sostenibilidad? No. No tenemos nada de sustentable. Así es que les he mostrado a humanos que se escaparon de África lanzando a todos los animales, acabando con ellos, los grandes, incluso los caballos en América del Norte. Imaginen si los mayas hubieran tenido caballos.
Les he mostrado cómo los astronautas se dispersaron y golpearon a los aves y los terminaron. Y ahora ya hemos dominado el océano. Es lo que hicimos después. Pronto vamos a llegar al resumen. El resumen es que tendemos a pescar hacia abajo. Es el artículo que se escribió en el 98 por un grupo de personas. En cuanto logramos capturar peces grandes, eso es lo que capturamos. Después hay cada vez menos peces grandes y van bajando y van cayendo en tamaño, y los noruegos van tras estos porque alimentan a los salmones, pero ellos creen que están alimentando al mundo. De hecho, ellos están consumiendo los peces en el verano, no están produciendo peces, se los están comiendo. Y esto aplica a todos, y les voy a mostrar lo que ha ocurrido en la punta. Vean aquí. Tenemos un brote de medusas, de algas, pero eso es lo que ocurrió al final. Este es el 50% de la captura de China en sus propias aguas. Es esto. Algo que ellos no consumen. Hacen acuicultura con ello. Los peces no se manejan como si fueran peces, sino como si fuera arena, como tierra. Esos pequeños peces, bebés de otros peces, plancton y otras especies, y por eso es que China está pescando en todos lados, porque ellos no pueden consumir esto. En conclusión, entonces, la pesca nunca ha sido sostenible, nunca en el sentido de que hemos decidido mantenerlo. Se ha mantenido durante siglos por el hecho que no podíamos pescar muy a profundidad, ni podíamos mantener los peces en invierno donde estaba frío y había hielo. Se tenían que mantener porque los peces se iban muy lejos. Y la razón por la que los tiburones y la sopa de aleta de pescado de tiburón es tan prestigiosa era porque antes era muy difícil capturar un tiburón. Entonces era maravilloso poder consumir una sopa de aleta de tiburón, pero ahora no significa nada porque podemos capturar a un pez en cualquier lugar, a cualquier hora y momento que queramos, y así lo hacemos. E incluso pesquerías que pensamos que están bien gestionadas, tenemos un sesgo que tiende a hacer la cuota demasiado elevada. La sostenibilidad no puede ser nuestra meta. De hecho, la meta debe de ser la reconstrucción. Reconstrucción significa crear áreas marinas protegidas, declarar algunos lugares como santos, ahí no se pesca, y eso va a reconstruir a los peces. Podría darles una conferencia de otro tema con el peligro de la contaminación por plásticas, porque esa es la siguiente pesca grande. Supuestamente son de 10.000 millones de toneladas de mictófilos que están esperando a ser capturados, pero si lo hacemos, si ellos piensan hacerlo, eso va a ser el final de todas las cadenas de alimento en el océano abierto. Podría hablar acerca de acuacultura en este contexto. No es solución porque la acuacultura que tenemos en el occidente se considera algo negativa. Hay otra forma de acuacultura que es que es la tipo asiática. En Asia, incluso en China, se cultivan muchas ostiones, almejas,
cangrejos que no requieran alimentación y se puede agregar a la dieta la alimentación con mariscos. Y de hecho se podría alimentar al mundo entero con acuacultura A. Pero en el occidente, cuando hablamos de acuacultura, nos referimos a la acuacultura tipo B, que es criar salmón o atún. Y para el atún necesitamos 10 toneladas de sardinas para producir 1 tonelada de atún. Es como si fuera una droga y por eso está totalmente en las manos de la mafia en Europa, ¿eh? Porque ustedes no son los únicos que tienen mafia aquí, también existe en Europa. We know that maybe En- Entonces, en principio, sabemos cómo hacerlo. También podríamos dejar, abandonar el calentamiento mundial. Sabemos hacerlo, pero el problema es político. Y quiero terminar con un comentario. Cuando hablaron acerca de combatir la contaminación química y la contaminación por plásticos, no hablaron lo suficiente acerca de combatir a las empresas, las Coca-Colas, confrontarlas con lo que hacen y demostrar y manifestarse en contra de ellas. No hablaron de agarrar a niños de 6 años de edad, de pintar a tiburones en las paredes, que supuestamente va a aumentar la conciencia. Si ellos entendieran lo que realmente se quiere y creyeran en ello a los 20 años, para entonces vamos a estarnos ahogando en botellas que la Coca-Cola quiere producir. Nosotros tenemos que combatir a esta gente de inmediato, identificarlas y hablar acerca de ellas, no tanto acerca de limpiar playas. Lo siento, qué bueno, la limpieza de playas es muy útil para la cabeza, pero no ayuda al problema, porque el problema es que la Coca-Cola y los otros gángsters planean producir más de este veneno. Y sin atacarlos directamente jamás vamos a llegar a ningún lugar. Entonces, lo que quiero decir en otras palabras es que tenemos la manera de resolverlo, pero no atacamos a los políticos que trabajan con las compañías en contra de nosotros y en contra de la gente en general. Esto es a lo que yo me dedico. Claro que está abierto a discusión si lo vamos a hacer, si lo podemos hacer. Tal vez algo pesimista, pero me gustaría escuchar de alguien que me diga que yo estoy equivocado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Sí, Becker. Se van a en esta nota. I have a couple of questions. The first question is, is this phenomenon in the Atlantic recent, and is it expected that instead of warming, bringing in a cool down? So what will be the effect on the global biodiversity and especially over fisheries? Te voy a contestar primero una y después la otra. De hecho, en lo que estoy interesado ahora es que cómo vamos a actuar para incrementar la temperatura, porque incrementar la temperatura es mortal para los peces. Hay dos procesos que se están llevando a cabo, que están sucediendo. Entre más temperatura, menos oxígeno, todos lo saben. Y muchas personas ignoran el hecho de que cuando aumentas la temperatura, los peces necesitan más oxígeno. Y este efecto de que ellos necesitan más es mucho más fuerte que cuando baja la temperatura. Así que los peces están apretados entre estas dos fuerzas. Y hay otro punto. Es el área de las branquias. No crecen tan rápido como el volumen del pez en total.
Así que wasn't it? entre menos They'll call them. área se tiene por volumen, más problemas tienen ellos para respirar. Así que He said, you got the si aumentas la temperatura, second slow. In los peces, claro, si es lento, no van a crecer o morirán. Y por esta ola de calor y este incremento de temperatura tan repentinos, no es igual que en tierra. and so they found pulling the stairs. Estamos seguros de que hemos tenido varias olas de calor en los últimos años, así como la gente puede morir y tal vez algunos niños también que han muerto por este clima, pero Kind of aparte de esto es común que la gente no se muera en las calles por el calor. force. Pero un incendio forestal mata todo tipo de animales, ¿cierto? Candy. O no los He said something. y mueren porque no pueden respirar. You know, no, Así que una ola de calor marina es como un incendio forestal. kills. Mata poblaciones enteras And so de fauna y es más frecuente porque los peces no se pueden adaptar a estas olas de calor. open. Then guys, let's go out the cup. Let me zap and then bring working with Así que estás preguntándome acerca del niño that I can en el Atlántico. go the words find out and logs No sé mucho de lo del Atlántico, pero in onions. sé mucho acerca de las dinámicas en Perú. Basically, Pero básicamente all it on is a built este fenómeno es local y el calentamiento global está cubriendo todos los océanos. all the we also use Y esto nos lleva a problemas de desoxigenación. a machine and Y hay algunas condiciones locales, pero sé que estamos en problemas grandes the ocean as a something en general con todo el océano por la falta de oxígeno. by the world. Así que no te puedo responder específicamente con el evento de El Niño en el Atlántico. Okay? Not such a change. ¿Tienes una segunda pregunta? Got it. And all Western egg and the last picture. Hello. Good afternoon. Thank you for your presentation. I wanted to ask you something about the process that is growing, and it is a parasite that I know in Europe, and it's anisakis. Is the reason why it is growing in more and more species known? Is this reason known? So what's the origin of this parasite? I know this. Back. All the here. Había un joven aquí que había descubierto un parásito, ¿cierto? That's bad. A una anémona, algo así. Cuando era estudiante, descubrí un parásito y lo mandé a un colega en una escuela y rápidamente So I lo describió. we did the hand discovered our side. Which partner that all the Biden are soon out right so that and on against that but continue climbing boards. So Claro, así que lo descubrí, pero no obtuve crédito. Y entonces, la verdad es que no sé nada de parásitos. they are minutes in the second Pero hay algo muy que sucede mucho en inglés. No conozco el nombre en inglés. and in the tendencies, yeah, the fish that caught that they are being so officially Los peces que tienen esto still actually is one llevan un proceso en específico on that one too. porque ya no se pueden vender a la gente. I think so and Asumiría que el calentamiento global y la reducción de esta oxigenación everything also susceptible in los va a hacer más susceptibles a los parásitos, pero realmente no sé nada acerca de esto. A second comment. It's about Mexico. It seems that they don't have a large catch in danger, and I will highlight it's a plane.
the part of the Caribbean, especially the North Caribbean, close to Cancun, we have a situation where there is a high demand because of tourism, a high demand of these catches. And even though in the reef we have a large production of fish and protein, however, the preferences go to certain trophic species like mero. So this high demand is creating a problem. Started in Normalmente el problema en estas pesquerías the meaning of es porque el producto parece ser finito y no se puede cubrir la demanda. Y áreas turistas como aquí en Cancún salmon. solo pueden sobrevivir sirviendo comida que tienen que importar. They, let's say, the Polynesia, Vamos a ver. En la Polinesia, en el Pacífico, ellos han vivido más tiempo en pequeñas islas con una cantidad limitada de peces y tienen un sistema de manejo the mistake and the que respeta. chinos, building that cheap own. Y es lo que se respeta y lo que se les dice que van a hacer. ¿Y por qué tienen que obedecer? Porque no tienen mercado. Incluso en una pequeña población que está ahí, si pescas 3 veces más de lo que puedes consumir, ¿a dónde lo vas a vender? No lo puedes transportar. First one is that thought and heresy. Así que In shape, the local thing, si no se obedecen a los jefes con estas reglas, the metal. puedes, por ejemplo, ahora si puedes tomar todos estos meros que se pescaron y los vendes en otros lugares, pero si no se vende ahí, lo pones en un avión y se lo vendes a París o Nueva York. Y puedes ver el mero en cualquier lugar que viene del Pacífico. Así que tenemos esta situación donde las pesquerías locales ya pueden tener un mercado infinito, pero las pequeñas no pueden manejarlo. Most in glad and just this purpose waking up. Porque es muy fácil romper las leyes. It's like underdogs, like underdogs leading trees maker. Y eso es lo que sucede con las regulaciones en la pesquería y lo mismo que sucede en el Golfo de California. Basic Jewish. Así que el turismo masivo va a crear este problema. You can beat them. En España, en Ibiza, es una buena demostración del turismo excesivo. Tal vez ya has leído acerca de eso. It's been the last guy as well. Yo me imagino que también tienen esta situación, Because the police be I know porque crea situaciones que no se pueden manejar. like the things Así que important and just tenemos un límite. Este sistema tiene un límite. No es como la agricultura. En la agricultura puedes poner más plantas, más fertilizantes, pero los pescadores no producen nada, simplemente le toman lo que les da la naturaleza. Y ya que la naturaleza está limitada, no podemos cubrir una demanda infinita. and the situation and the tanks Así que la situación is walk to a sign of it. no se puede resolver. The whole pesos and No hay solución para eso. La demanda se tiene que reducir what obviously implementing para poder acomodarle la capacidad que se tiene. obviously Y ya les mostré qué es lo que sucede, que todo está yendo en picada. way to an in the like thinking this global war. Es como la física con el calentamiento global. So yeah, I am like Si mandas más gas a la atmósfera, se calienta más. the sun Y aquí también la capacidad de producción del sistema and Rosen Martin stars all of that and spot on the summer and things that I think no puede cubrir. that is basically all than justifying. Y bueno, este es el problema que tenemos. Thank you very much. Muchas gracias, Dr. Polly. He sido
un fan de usted desde hace muchos años. Usted trabaja de manera increíble. So when studied and then go out to the college. He estudiado este tema y he estado muy impresionado de escuchar que Some schooling, hay algunas if you especies en el Golfo, so I don't know pero era difícil de creer y no me di cuenta it is spread. que estos peces se podían cosechar y que para hacerlo iba a tomar un esfuerzo muy grande en esta pesca de arrastre And they just some bulge en el Pacífico. on there, so that create face that is harvest whole. ¿Y cómo cree usted que se van a poder traer este tipo de peces al mercado? Setting that meeting with the buffalo. Le voy a mandar una publicación Or I'm maybe within the receiving them which fish. donde hay algunas pesquerías que están haciendo esto en algunas áreas. So what thing have started. El punto es que este programa de investigación comenzó Constitution to the pregnant, like, I've got 12 main sides. cuando el equipo de ciencia marítima estaba anunciando una edición especial acerca de esto. You think of it, ¿Y por qué lo harían? that's what they're even saying. I mean, believe me, probably one thing them, but Y están desarrollando un método you can see it's about en some storage, they're not big out. están utilizando un método nuevo donde están bombeando agua y la están mandando hacia adentro. No sé What causes this shape? qué concentración And how fun tenga para que se pueda hacer vulnerable, something I need to put in the about pero lo están intentando is to think. y están invirtiendo millones para poder desarrollar un método para poder exportar. I think very much for that. Muchas gracias por esa respuesta, me explica mucho.